Me pillo esto porque yo tengo cierta vocación de David Bisbal y entonces prefiero estar más cerca de todos vosotros. Fernando, muchísimas gracias. Es un honor, la verdad, poder compartir con todos vosotros estas jornadas. La verdad que no sabía hasta hoy lo que me he perdido, porque en efecto me habían hablado bien, muy bien, de estas jornadas de la luz del Pardal, y a pesar de que la climatología no nos ha acompañado excesivamente, nos hemos dado cita aquí un nutrido grupo de apasionados por el mundo del misterio. La verdad es que tengo muchas cosas que decir y la que menos me apetece, si ustedes quieren, es a propósito del incidente Manises, porque han habido reflexiones y exposiciones a lo largo de la jornada que han motivado un cierto debate interno y me gustaría poderles participar. Pero como entiendo que la noche puede ser larga y que tendremos oportunidad de debatir entre nosotros y de abrir el melón de la deontología, de la investigación, del periodismo, de los fenómenos paranormales, de la versión crítica o visión crítica de las cosas, voy a dejarlo, voy a intentar reprimirme y dejar ese argumentario para más tarde, y voy a centrarme sobre lo que me han pedido, que era hablar de este incidente, el incidente Manises. Se van a cumplir 33 años de este incidente, el próximo día 11, estamos a día 3, es decir que estamos prácticamente muy cerquita de celebrar el aniversario de un incidente que, esto para pasarlo le doy a la chisma esta y ya está, ¿no? Muy bien. De un incidente que sucedió el 11 de noviembre de 1979. 109 pasajeros que estaban hasta los mismísimos Webers de estar esperando en un aeropuerto porque el vuelo llevaba como aproximadamente 3 horas de retraso. Generalmente suizos y alemanes estaban en el aeropuerto de Son San Juan y, como digo, con ese increíble retraso parten con destino a las Islas Canarias. Ellos iban a probar el típico mojó picón y tuvieron que conformarse en comer la no menos típica paella valenciana, porque, según lo que ahora narraré, un objeto volante no identificado obligó a ese avión a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Por lo tanto, paella. Claro, no sé si ustedes están muy familiarizados con el asunto de la ufología, pero en cualquier caso, aunque no lo estén, seguro que no han visto abrir ningún telediario diciendo que un ovni ha obligado a aterrizar de emergencia a un avión de pasajeros en un aeropuerto que no es el suyo. No es muy normal. De hecho, hasta hace muy poco, era el único caso que se documentaba. Posteriormente ha ocurrido otro suceso similar en Bariloche, Argentina, que nos ha quitado el prestigio de ser los españoles los únicos afectados por los no identificados. Vayan ustedes a creer que solamente nos afectan los recortes en Europa, también nos afectan las cosas relacionadas con los no identificados. Y de forma específica en este suceso, porque, como ustedes verán, y aquí he puesto un poco un collage de cosas, este caso, como es lógico, llevó consigo una interpelación parlamentaria, que dicho sea de paso es la única a lo largo de toda la democracia que permanece aún hoy sin una respuesta formal por parte del Ejecutivo, y al pobre Ejecutivo está como para el Alzheimer, porque el señor Suárez ya saben ustedes cómo está y el resto de la UCD ya ni existe. Que fue desclasificado, por lo tanto hubo un expediente militar y que además acreditaba no solamente la visión y la versión de quienes estaban a bordo de ese avión, cuyo identificativo era el TAE 297, Transportes Aéreos y Enlace, y el número de identificación, sino que además hay como unos 50 testigos terrestres. Vamos, no es que los otros fueran extraterrestres, sino que estaban en el suelo. 50 testigos y además alguna que otra fotografía. Fotografía que habrá tiempo a analizar. Y ya que todos mis compañeros han sido bastante desmitificadores al respecto de muchos de los temas que genera el misterio, yo me voy a mojar, lo siento, soy así, porque si después de cerca de 30 años de investigación no tengo ninguna certeza, pues
podría decir que soy poco más o menos que idiota. Yo sí creo que los ovnis equivalen, no todos, vayan ahora a ponerme en el baúl de Tristan Baker. Creo que algunos ovnis son o corresponden a naves de origen extraterrestre. Otras pueden ser muchas otras cosas. Pero yo creo que estamos ante un caso ovni que no equivale necesariamente a nave extraterrestre y que, por lo tanto, es importante señalarlo desde un principio. Y además porque en torno a este suceso ha habido más que polémica. Polémica por los investigadores civiles, polémica por los investigadores militares, polémica por los testigos directos y, en definitiva, por todo lo que ha rodeado el examen del caso. Les decía que el 11 de noviembre de 1979 este avión sale del aeropuerto de Son Sant Joan en Mallorca. Son las 11:09 cuando reciben del control aéreo de Barcelona una petición de que pongan los oídos y la vista a trabajar. Se ha detectado una señal en 121.5. ¿Hay algún radioaficionado en la sala? ¿Nadie? Por ahí. 121.5 es la frecuencia de emergencia. Es un SOS. Los aviones, los barcos que están funcionando en las proximidades, lo que hacen es estar alerta para ver si captan esa misteriosa señal que puede proceder de un barco o de un avión que se puede encontrar con dificultades o en dificultades. A bordo de la cabina están Javier Lerdo de Tejada, un hombre con 28.000 horas de vuelo, Ramón Zuazu, copiloto, Francisco Javier Rodríguez, que es el mecánico de a bordo, el Supercarabel. Si alguien ha tenido oportunidad de verlo ahora ya en museos, porque no vuela ninguno de ellos, es un avión bastante tocho, bastante grande, que tenía una plaza, una tercera plaza, en un panel, digamos, horizontal al vuelo de cabina, en donde estaba sentado este piloto. Había un cuarto, que luego veremos quién es, personaje que entra en cabina, además de las dos azafatas de vuelo. Entonces, cuando entra Francisco Javier Rodríguez, el mecánico de a bordo, deciden apagar las luces de cabina para prestar atención al cielo. Y es en aquel momento, cuando aparecen dos luces rojas a la izquierda de la posición que ellos ocupaban. Esas dos luces rojas piden al control de vuelo de Barcelona saber si se trata de un tráfico, si se trata de un avión que pueda encontrarse pues en su mismo rumbo o en rumbo de colisión. Y en Barcelona no detectan ningún tráfico. Quiero hacer una observación. Aunque hubiera un ovni tipo Independence Day, tocho, aquí encima, un radar civil no va a detectarlo, porque los radares civiles son cooperantes. Lo que hacen es percibir una baliza, una señalización que emite el avión y que le da el indicativo del vuelo, su posición de altura y su coordenada de vuelo, ¿vale? Hasta ahí lo entendemos todos. Es el radar primario, el radar de uso militar, el que manda una onda, que si rebota nos da una señal de localización. Solo el radar militar. El control de Barcelona no detecta ningún tráfico procediendo en esa ruta, le dice que es el único procediendo Ibiza-Alicante, pero que, si puede, infórmeme sobre ese tráfico. Y Lerdo de Tejada sigue informando, sigue adelante con su vuelo hasta un momento determinado en el que aquello, lo que sea, se coloca en rumbo de colisión, está subiendo, bajando de altura constantemente, jugando. Él pide a su control de vuelo poder cambiar la cota de altitud, maniobrar, porque todas estas cosas tienen una afectación a nivel civil, por no poder sobrevolar determinadas zonas, etcétera. Se le autoriza y llega un punto en el que el nerviosismo en cabina es tal que deciden abortar e ir
a aterrizar a Valencia. Y en aquel momento, una voz entra en conexión con el avión y le dice: oiga, ¿quiere que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Y él, muy agitado, se le puede escuchar, he traído la grabación por si después tenemos tiempo de escucharla, le dice: pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla, eso es un riesgo de colisión inminente, y ahora mismo ha bajado un montón. Está en 280 y ahora mismo está subiendo otra vez de nivel. El hombre, nervioso, decide abortar la misión y en Manises, que era base militar y aeropuerto civil conjunto, estaba de guardia el capitán Moreno. El capitán Moreno llama a la base de los Llanos, en Albacete, y despega un caza de interceptación para tratar de identificar... Bueno, yo, como voy a mi rollo, yo estoy aquí hablando y ya todo esto lo he contado. Bueno, sale un avión de interceptación que estará persiguiendo por casi cerca de 2 horas a este objeto no identificado sin poderle darle caza. La aventura finaliza a unos 30 millas de Valencia, donde ese objeto se queda fijo en el cielo. Me contaba, por ejemplo, el director del aeropuerto, el señor Morlán, Miguel Morlán, que ellos estaban viendo el objeto desde la torre de control con los prismáticos. Y pensando que se trataba del TAE, le abrieron las luces de pista. Es decir, aquello daba el pego de que tenía que ser un avión o tenía que ser una aeronave, muy similar a los aviones en la medida que las luces de aproximación eran, o al menos lo parecían, equivaler a las de un avión. Y le abren las luces de pista. Le abren las luces de pista a un ovni. Curiosidad, a partir de aquel momento, la señal, la baliza de 121.5, la señal de emergencia, desaparece. Curioso. Y luego, si queréis, podemos reflexionar acerca de ello. En la base de los Llanos, en Albacete, este señor, Fernando Cámara, entonces capitán, hoy día es coronel del Ejército del Aire, está tranquilamente durmiendo y recibe la alerta de interceptación, lo que se llama técnicamente un scramble. El hombre se viste su mono, se coloca su casco, se monta en el avión, un F-1, y despega. Y es entonces cuando le dicen qué misión tiene que hacer. Es decir, el hombre no tiene ni idea de lo que va a protagonizar. Y le dicen: mira, tienes que perseguir a un objeto no identificado que está situado, y le dan una coordenada radar importante, porque luego los pseudoescépticos, yo no les llamo escépticos, porque escéptico soy yo que dudo, el que niega es otra cosa, ¿eh? Los pseudoescépticos dirán que no hay una captación radar, y en el informe oficial ustedes podrán leer que se captan diversos objetos a una altura de 9.000 metros que están en la vertical de Sagunto, y hacia allí se va este hombre, Fernando Cámara. Fernando Cámara, y esta es una parte chistosa del incidente, dice: bueno, y cuando lo tenga, ¿qué hago? ¿Lo saco de España? Muy castrense, ¿eh? muy nuestro. Lo que pasa es que Cámara se cagaría literalmente, porque en la medida en la que se va aproximando al objeto, lo detecta en la vertical de Sagunto y pone en marcha sus sistemas en el avión. Estamos con la tecnología 1979 más avanzada que tenía el ejército español y, por lo tanto, las fuerzas aliadas. Y en aquel momento él detecta un dispositivo que es una luz roja con un sonido pip, 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 que te marca que estás siendo encañonado por un láser que dirige el posterior misil. Así es como a él le habían entrenado cada vez que hacía maniobras. Ese dispositivo se llama blocaje, y ese blocaje iba alternando cada vez que él tenía que ir haciendo maniobras, porque dice: igual este cabrón no es un extraterrestre, él no piensa en extraterrestres, él piensa en un avión, en un arma enemiga, y por lo tanto, si hay un si hay un láser, una señal que te está encañonando, ¿tú qué haces? Intentas hacer maniobras de evasión. La segunda circunstancia que a él le llama poderosamente la atención es que en sus instrumentos de radio está siendo presa de montones de interferencias. Interferencias
con cierta característica de guerra electrónica, porque hacía una semana había estado efectuando maniobras junto a la Sexta Flota norteamericana en el portaaviones Nimitz, que tenía contramedidas electrónicas y eran interferencias de esa misma naturaleza. Cámara, con buen criterio, intenta disparar, poner en marcha sus misiles para ver si hay una fuente de calor a la que se dirigen. Tenía un tipo de misil que seguía por calor y aquello que tenía delante no tenía fuente de calor. Con lo cual dice, si disparo, me viene a mí, que es la única fuente de calor existente. Pues va a disparar tu puta madre. Segunda cuestión. Pide al control de vuelo de Pegaso, que es Madrid, es el radar más importante de la defensa aérea, si puede aumentar a 1,2 de Mach, lo cual significa superar en 1,2 veces la velocidad del sonido. Eso supone un choque sónico, que lo que hace es que la gente que está abajo diga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Una tormenta? ¿Un algo? Porque el avión produce un estallido, ¿de acuerdo? Y es así, en ese momento, cuando él logra aproximarse verdaderamente al objeto y ver su forma. Una forma como si fuera un diablo, ¿eh? Dos triángulos unidos por el centro. Total, que después de estar persiguiendo durante hora y media, quién o quiénes tripularan aquello, deciden, bueno, ya hemos jugado bastante, ¿no? Ponen la directa y se van. Y el señor Cámara se tiene que volver a la base de los Llanos, aquí al lado. Llega trémulo, descompuesto, nervioso, y pasa informe de su aventura al mando, porque tienen que rellenar, obviamente, un informe de lo acontecido. Bien, se puede imaginar la que se pudo armar, ¿no? Porque a partir de aquel momento la prensa se hizo eco del acontecimiento, primero del aterrizaje de un avión, y el entonces diputado, después defensor del pueblo, Enrique Múgica, hizo una interpelación parlamentaria al entonces gobierno de UCD con el propósito de que diera explicación a qué cosa había ocasionado el despegue, el aterrizaje de un avión de pasajeros y el despegue de un caza. Si había o no un peligro para la defensa nacional y qué o quiénes habían irrumpido en el espacio aéreo nacional. Ninguna de esas tres preguntas tuvo respuesta, ni en su día, ni, como digo, hasta el día de hoy. Es curioso, porque se podría decir que lo que ocurrió el 11 de noviembre de 1979 ya había sido predicho. Entramos en una parte fascinante del asunto. Este señor, que ahora tiene unos cuantos kilos de más comparado en la época, Pep Climent, es un contactado mallorquín que seguía los dictados del que era alma mater de los contactados mallorquines, que era Joan Coll, su compañero y propietario del bar Memphis en Sóller. Y le había dicho Joan, y os puedo asegurar que yo he hablado con brigadas, con capitanes, con muchos militares de Mallorca que han vivido experiencias con Joan Coll, que le tienen un verdadero respeto porque decía, tienes que ir a tal montaña a tal hora y allí tendrás tu evidencia. ¡Bum! Y muchos habían tenido ese tipo de aventuras. Y le dicen a Joan Coll, le dice a Climent, el 11 de noviembre vete sobre las 11:30, ahora no recuerdo el nombre de la montaña, donde vas a poder ver tu historia ovni. Y Climent se coge su cámara, pero cuando pasa por el cine dice, hostia, esta es la película que yo quería ver, y en lugar de verse los ovnis se va a ver el cine. Gracias a eso tenemos una fotografía de aquel incidente. Yo dije que el episodio empezó a las 11:09, y es importante lo de las horas porque verán después que los pseudoescépticos han querido desacreditar la fotografía de este hombre diciendo que la fotografía fue realizada posteriormente, que en realidad es la luz del sol y un brillo flarer, y que lo que hizo fue mentir y acomodar su historia al relato del ovni de Manises. Por cierto, es importante preguntar quién ha hablado con él, y ninguno
ni Fernández Peris, ni Vicente Juan Ballester Olmos, ni Borraz, ni muchos otros de los aludidos o pretendidos pseudoescépticos o ufólogos cientifistas han ido a hablar directamente con él. Con lo cual, no sé en qué basan o en qué deducen si miente o no miente, o acomodó o no acomodó, porque eso no se puede saber salvo que tú hables directamente con el testigo. Bueno, voy a presentar alguna novedad. Como digo, este señor es un contactado, es un ferviente creyente en que los ovnis son naves extraterrestres. Y en uno de sus cuadernos, hace muy poco tiempo, rodando para la serie que antes les contaba Fernando, encontré esto, que es una especie de poesía que estaba acompañada de una secuencia de imágenes. En ella dice: luz que bajas del cielo. Esto podría casi aplicarse al pardal también, ¿eh? Luz que bajas del cielo misteriosa, visible solo para el corazón abierto, va sembrando la esperanza en la oscuridad y dentro el corazón cerrado al desconocimiento. Todos los que buscan encuentran la hermosura dentro la estrellada noche del cielo, y contando las estrellas de una en una, sabrás tú por qué sales de otra raíz, bajas dulcemente a la tierra, y cerca de ella te inclinas hacia el mar, y huyendo del hombre porque te hace la guerra. Bueno, podría seguir. Él hace una poesía y, como digo, venía acompañado de una secuencia. Todos hemos visto únicamente una imagen del ovni de Manises, pero en realidad es una secuencia. Él sale del cine. Bueno, antes déjenme decirles una cosa. Cuando la prensa publica el incidente, Joan Coll y Pep Climent, que habían conseguido las fotografías al salir del cine, dicen: joder, macho, a ver si esto de lo que hablan en la prensa tiene que ver con la foto que yo he obtenido. Y entonces, comentándolo en el bar, un periodista del Última Hora dice: joder, ¿cómo que tienes una foto? Y él agarra la foto, la publica en la portada de la prensa mallorquina, y aquello da la vuelta al mundo. Cuando 2 días más tarde se presentan al bar unos militares, ahora podremos ver fotografías, y requisan ese material. Se lo llevan. Pero es curioso porque, por mediación de Juan José Benítez, le dice cuando se inicia el proceso de desclasificación, le dice a Climent: oye, ¿a ti no te quitaron los negativos esta gente? Pues porque no los reclamas, son tus negativos. Entonces él le dirige una carta al Mando Operativo Aéreo, que es el responsable de la desclasificación militar, y obtiene como respuesta esta, de la cual, en este párrafo, se dice: no ha sido posible la localización de los aludidos negativos ni del documento acreditativo de la persona a la que le fueron entregados. Vamos, ¿que te iban a firmar un albarán? Verán ustedes por qué digo lo del albarán. Porque trascendieron estas fotografías, en la que estamos viendo bajar de una furgoneta a un capitán del ejército. Ahora ya sabemos quién era. Esta es una de las novedades que os aporto. Este señor se llama Cristóbal Esbert. Ha sido, hasta hace unos meses, exdelegado de Defensa en Baleares. Y él, junto con una cuadrilla, entraron a punta de metralleta en el bar. O sea, que albarán de qué. A ver, ¿me dan las fotos o te enseño aquí el bill metal? Estas 2 fotografías, hay una tercera, fueron tomadas por un periodista. Un periodista que debía de saber que los militares iban a requisar ese material. Y lo sabía porque había un infiltrado dentro de los militares. Ese infiltrado, ahora se puede decir porque está muerto, y salvo que se levante de su tumba no me va a decir nada, era el coronel Pedro Crespi, que por cierto fue expedientado por el ejército a raíz de declarar que en el radar del Puigmajor habían sido detectados inclusiones, estas no psicofónicas sino ufológicas, que desafiaban el espacio aéreo nacional. Consecuencia de todo aquello y de las declaraciones que hizo al buen amigo Fernando Jiménez del Oso, pues fue expedientado y, por lo tanto, retirado de empleo y sueldo durante una buena temporada. Eso le valió el que
trabajara como garganta profunda para muchos ufólogos, y entre ellos un servidor que pudo conseguir no solamente estas fotografías, no las consiguió, las consiguió en honor a la verdad Carme Domènech, íntima amiga de Pedro, y en definitiva la artífice de alguna manera de poder mover buena parte de este asunto en la actualidad. Como digo, este hombre como garganta profunda nos sirvió en bandeja el que él mismo había llamado a los periodistas a sabiendas de que esa requisación se iba a producir. Y casi como si fuera una película, minutos después de que los militares españoles desaparecieran con los negativos, aparece una limusina negra, baja un cristal, ve al señor Climent y le dice: le compro los negativos. Y como casi un chiste de Eugenio le dice: es que se los acabo de dar a aquel señor que llegaba por allí, ¿no? Yo encantado, vamos, si me hubiera dado algo de pasta, pues todavía, pero es que estos me lo han quitado con la metralleta, aún me tiemblan las piernas, no me las siento. Y efectivamente, después, durante el proceso de desclasificación, sabríamos que esa limusina no era de los hombres de negro. En realidad, pertenecía al gobierno francés, al Mulder francés, porque el GEPAN, un grupo oficial de investigación OVNI, interesado por aquel incidente, había movilizado a través de su embajada en Madrid los recursos diplomáticos para poder hacerse con ese material y poder someterlo a estudio. De manera que no era una cuestión baladí. Como digo, el OVNI de Manises tiene 3 imágenes. Él sale del cine y quiero que reparen en esto, que son las barandillas. Aquí está el mar, estas son las barandillas, está el cine y hay una terraza, y estas son las barandillas de la terraza para que tengamos una referencia del tamaño del objeto. Fíjense, esto nada tiene que ver con el sol, ¿no? Y está claro que es de noche. Segunda imagen es un corto, y la tercera imagen es esta, de la que se puede ver todavía mejor la terraza que le saludo y el enorme resplandor. De esta se haría este subencuadre, en la que se ve el perfil de las montañas y lo que, a juicio de los Bumpis, de los de la Fundación Anomalía, es el sol y un reflejo flare de las montañas. Pues miren, no. De fotografía algo sé. Les puedo decir que esto, otra cosa no es, pero un flare no es. Ahí hay una luz, es evidente, y es una toma nocturna, también es evidente, y también es evidente que está fuera de foco y que está mal diafragmada. Pero en cualquier caso, es un documento que acreditaba, por la secuencia de las 3 imágenes, que sale del mar. No es un objeto cayendo, sino que es un objeto emergiendo. Bueno, esto ya lo he dicho, o sea que lo quitamos. Sin duda, la aportación más significativa la haría este señor que ven aquí. Es la primera vez que revelo su identidad. Se llama Pere Lluís Abelló y era el controlador del Prat, que tuvo la osadía, 1979, de hacerse con las enormes cintas magnetoscopias que grababan todas las conversaciones, llevársela, grabársela en un formato doméstico, ponerles con un trapo, luego de ahora están escuchando la comunicación entre la torre de control de Alicante y el control de Barcelona. Así lo hizo. Y pasarla a un medio de comunicación en el que yo trabajaba, año 1982, perdón. Antena 3 Radio. José Luis Villanueva, que era el director del programa La Coctelera en el que yo colaboraba, justo empezaba a colaborar, dice: vamos a hablar de ovnis, porque mira, no ha llegado esta cinta, no teníamos ni idea. Bueno, sí teníamos idea porque él empieza diciendo que es 11 de noviembre de 1979. Y joder, esto es el incidente Manises. Pero no tuvimos ocasión de comprobar, por decirlo de una forma coloquial, que eran el sonido de las cajas negras, hasta que se desclasifica el expediente militar, donde entonces podemos comprobar frase por frase que se corresponde con la realidad. Y es ahí donde obtenemos un testimonio magnífico, a tiempo real y con la voz
y la emoción del momento para saber qué es lo que ocurrió durante el recorrido de este TAE 297, de este avión de pasajeros, de este Super Caravelle. Bueno, hipótesis. Un avión aterriza de emergencia, es perseguido por un caza, hay una interpelación parlamentaria, se nombra a un juez informador, encuesta a los testigos, desconocemos las conclusiones hasta muchos años más tarde, pero entre tanto, cuando esto sale en la prensa, y hay que tener memoria para rescatar esa información, se dice, por ejemplo, que varios navíos de la Sexta Flota, entre ellos el portaaviones Nimitz, estaban cerca de la zona de los hechos, que por lo tanto eran maniobras militares y lo que habría visto Lerdo de Tejada y su tripulación se correspondía única y exclusivamente, pues eso, con aviones convencionales. Pues no, porque en el expediente militar hay una carta del Major de las Fuerzas Aéreas norteamericanas diciendo que hacía una semana tal vez sí, pero que en aquel momento el Nimitz se encontraba en una posición bastante alejada. Por tanto, ni las contramedidas electrónicas, ni las luces, ni los radares, ni los láseres podían corresponder con la Sexta Flota norteamericana. Luego salió la hipótesis más divertida. No, que lo que vio Lerdo de Tejada eran las llamaradas de la refinería de Escombreras en Cartagena, que debido a unas condiciones atmosféricas muy concretas eran visibles a mucha distancia. Y señores, yo soy virgen. No se lo han creído, ¿verdad? Pues yo tampoco me lo creo. Porque decir que un piloto, por una inversión térmica, que es las condiciones favorables meteorológicas, pueda confundir después de haber cambiado de rumbo, después de, insisto, también con el tema de la percepción radar, o que testigos en tierra estén viendo las llamaradas en Cartagena, me parece una absoluta soplapollez. Entre otras cosas porque los propios pilotos están entrenados, si hay alguien que sepa diferenciar constelaciones, estrellas, de luces que están en el suelo, son precisamente ellos. Si no, no son válidos para pilotar. Ah, bueno, hay otra muy divertida, que esta la dijeron los miembros de la alternativa racional a las pseudociencias, y es que todo aquello en realidad fue una invención, porque el hermano de Lerdo de Tejada estaba encausado en uno de los crímenes de Atocha, y claro, con aquel revuelo, precisamente aquella noche se fugó. Entonces, estaba claro, levantó esto como una especie de... No sé quién ha dicho la carcajada, pero es que es real, podéis consultarlo. Y es evidente que entonces estaban en clara... ¿cómo se llama esto? Colaboración, ¿no?, con este delito, pues el Zuazu, el Cámara y todos los demás actores de este incidente. Y la última hipótesis, que a mí me parece la más plausible, que es un objeto volante no identificado. Pónganle ustedes ya después el apelativo que quieran. ¿Qué persiguió entonces el caza? Porque sí, claro, eran las de Escombreras, ¿no? Entonces, este es el mapa que Juan Antonio Fernández Peris elabora en base a los rumbos y horas específicas del avión de caza. Primer dato que me llama la atención. Quienes hayan revisado el voluminoso expediente militar se dará cuenta de que, en efecto, viene la comunicación íntegra de los aviones y las torres de control, pero no está la de cámara. Y el hombre hablaba, piquito de oro, hablando, dando posiciones, diciendo qué hacía, si fotografiaba, si disparaba, si perseguía o no perseguía. Toda esa documentación no está en el expediente. Pero, sin embargo, Fernández Peris elabora en base a algunas coordenadas ese tipo de movimientos, porque él con cámara no ha hablado. Vamos, al menos yo he hablado con cámara y cámara no me ha dicho que ni siquiera conozca a este señor, más le odia, y eso que no le ve. Porque claro, que venga un tío que ni siquiera ha hablado contigo y te diga que has estado persiguiendo al planeta Júpiter, a Pegaso y a no sé qué, dices, mira, tío, vete a tomar por el culo. Porque yo soy un profesional y tú te pones a bordo de los mandos de un caza y bastante vas a tener con saber cuál es el botón que dice Start.
Entonces lo que él dice es que estuvo persiguiendo luces lejanas que nunca alcanzaba y otras que el propio piloto reconoce eran estrellas. Pues si lo reconoce el piloto es porque eran estrellas, ¿eh? Todo lo que el piloto pueda recordar 20 años después, si entra en contradicción con las conversaciones originales de control de tierra, bueno, aquí se me ha ido la pinza, falta algo del párrafo, pero viene a decir que básicamente que sus recuerdos, como son 20 años después, pues no pueden ser válidos. Miren, es verdad, estoy de acuerdo con Tajada, con algunos de los ponentes, que nuestra memoria es recreativa, es cierto. Pero hay cosas que, por muy recreativas que sean, permanecen. Yo les puedo describir, por ejemplo, un hecho emocional importante, como es la muerte de un ser querido, y yo puedo describir con una precisión prácticamente absoluta, minuto a minuto, el momento del deceso de mi padre, por poner un ejemplo, porque ha impactado emocionalmente en mí. Y lo ha hecho de una forma tan específica que yo puedo recrear la ambientación o puedo recrear algunos aspectos, pero no un hecho en sí mismo. Y si este señor activa un señal, ve que se le activa un señal de blocaje, tú a lo mejor 20 años después podrás decir que lo hizo 3 veces, pero el hecho es que se encendió la luz de blocaje. Y podrás recrear 20 años más tarde que a lo mejor no estabas nervioso, porque eso te da cierto reparo decir que pasaste miedo en aquel momento. Pero el hecho inapelable y controlado además es que hay una serie de posiciones y de maniobras y de procedimientos que él tuvo que efectuar, y esos son recuerdos relativamente objetivos. Y dice, y esto es lo más divertido, que al final a lo que terminó persiguiendo eran las llamaradas de la planta gasificadora de Arciu, en Argelia, ¿eh? Mira que está lejos Argelia, ¿eh? Como decía el de la canción, Japón, mira que está lejos Japón. Pues, bueno, para Fernández Peris está claro o que no ha volado en su puta vida, o que lamentablemente ha querido llevar a un exceso de racionalismo lo que es inexplicable. Y no es que lo diga yo, lo dice el propio capitán Miguel Moreno, quien en su informe dice que la disparidad de comportamiento entre las luces vistas desde el TAE y las observadas por el personal del aeropuerto, él prefiere tomarlas por separado, porque dice que si se toman en conjunto, si se considera que todas las observaciones corresponden al mismo fenómeno aéreo, se plantea la necesidad de considerar la hipótesis de que existe efectivamente una nave de procedencia desconocida impulsada por una energía también desconocida. Esto lo decía en las conclusiones de su informe el 28 de noviembre de 1979. Voy a terminar antes. Es curioso. ¿Qué hacer entonces para que esta versión no sea la final del todo? Y es que dice, bueno, pero si desgranamos las observaciones desde el suelo, de las observaciones del TAE, de las observaciones del militar, pues podemos encontrar explicaciones para cada uno de esos fenómenos. Y entonces se basan a las llamaradas, se basan a escombreras y se basan a las alternativas propuestas. ¿Por quién? Por los pseudoescépticos. Luego, no solamente es manipulable la opinión pública, son manipulables los propios militares. Y lo son básicamente porque no pueden reconocer que un objeto de origen desconocido, yo ahora mismo no quiero entrar en esa cuestión, luego si quieren les doy mi opinión personal, es capaz de violar el espacio aéreo de una nación con todo lo que eso significa de dinero que los contribuyentes ponemos para la defensa nacional, de cobertura radar, de aviones de último diseño, de personal especializado, miles y miles y millones de euros, para que definitivamente un objeto que desconocemos su matrícula, desconocemos de su procedencia, venga y se cuele como Pepe por su casa. Porque deben ustedes saber que estadísticamente se producen alrededor de unas 11.000 incursiones anuales del espacio aéreo. 11.000. ¿Trasciende alguna? Rara vez. Hasta los vuelos de la CIA aterrizan y no nos enteramos más que si ha habido una filtración.
Muchas de esas, por no decir el 99%, son avionetas de contrabando, sobre todo avionetas de contrabando, y otro tipo de naves de origen terrestre que están volando sin los permisos oportunos. Pero la obligación de nuestro Ministerio de Defensa es identificar y bajar, porque igual es, ¿qué les digo yo?, un zumbao como el del 11 de septiembre en Nueva York, que estrella ese avión contra, qué sé yo, la Torre Picasso. Coño, ahora, como pase, van a decir que soy un profeta. Quiero decirles que la obligación de nuestro ejército, la obligación de nuestro Ministerio de Defensa es dotar, en efecto, de los elementos que permitan la identificación y, por supuesto, el bajar a tierra y apresar, en el caso de que sean naves enemigas, aquellas violaciones del espacio aéreo. Y si no pueden saberlo, ¿van a dar publicidad al asunto para que la opinión pública cargue contra ellos? No. Pues qué mejor forma que decir, no, si esto son cosas de chiflaos, los ovnis extraterrestres ahí con marcianos con antenas. En el fondo, lo que pretende el estamento militar es mirar para otro lado en lugar de afrontar el problema. Y por eso el peso de la investigación ufológica, desgraciadamente, en nuestro país, no ha recaído nunca en las universidades, no ha recaído nunca en ningún estamento científico, sino que ha recaído en investigadores privados. Y los investigadores privados no hacen investigación, estoy con José Luis, hacemos periodismo, hacemos divulgación de casos, para sembrar conciencia y a la vez, y es la pregunta que yo les propongo, para dar respuesta a una inquietud personal. Pregúntense ustedes por qué están hoy aquí en esta sala, en lugar de estar tomando cubatas un sábado por la tarde. Y si llegan a una conclusión, me remito a las palabras de Manuel Delgado esta mañana, de que emocionalmente han empatizado con algo, pues oye, que no hay ninguna vergüenza en decirlo. Yo creo en que una civilización de origen extraterrestre, o varias, qué sé yo, hayan podido visitarnos desde la más remota antigüedad hasta este momento. Pero caben muchas otras hipótesis, desde fenómenos atmosféricos que todavía permanecen sin una explicación o sin una documentación o sin un procedimiento de estudio, hasta, qué sé yo, confusiones. De hecho, yo creo que el 90% de la casuística ovni podría ser explicada desde una perspectiva bastante racional. Lo que no quita que hayan casos como este que se saltan o que rompen cualquier molde. Por último, quisiera finalizar con una reflexión en voz alta, y es que el capitán Moreno es el último de una larga serie de muertes relacionadas con Manises. Y no es broma. Lerdo de Tejada está muerto. Ramón Zuazo está muerto. Estos hombres tendrían ahora sobre los 54 años. Ataques al corazón. Este hombre murió el año pasado. Murió, no sé, prácticamente todos, salvo Climent, todos, y Morlán y Cámara, estoy por localizarlo, llevo 3 días llamándole porque alguien me dijo que había muerto. Yo no he encontrado su deceso, por lo tanto no lo puedo decir si está muerto o no, pero todos los implicados del caso Manises han terminado ya criando malvas. No sé si es la conspiración de los ovnis o es la conspiración de las fuerzas ocultas detrás de los ovnis, o si son los hombres de negro, lo dejo a su imaginación. Lo que les digo es que el fenómeno ovni juega, evidentemente, con nuestras conciencias. Es una forma de alumbrar un camino hacia la intimidad y hacia la reflexión, si estamos o no estamos solos en el universo y el por qué. Cosas que entendemos desde el más remoto pasado formaron parte de la milagrería o de los hechos sobrenaturales, tienen ahora una interpretación actualizada en el contexto de lo ovni. Y si eso nos invita a reflexionar, yo doy por buena cualquier luz o avistamiento, sea en el Pardal, sea en los Llanos, sea en Manises, sea en Barcelona o sea en Madrid, me da igual. La luz que alumbra ese camino y que alumbra nuestros corazones nos invita a reflexionar, a mirar no solamente hacia arriba, sino también dentro de nosotros. Y esa es una aventura que solamente a ustedes les corresponde dar respuesta. Muchas gracias.